Amén. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a ir a la parte número 14 de Cristología. Y recuérdense que estamos en unión hipostática. Estamos viendo la kenosis de nuestro Señor Jesucristo, el despojamiento, el vaciamiento, oiga bien, de su divinidad. No dejó de ser Dios, ¿verdad? Sino que limitó sus poderes. Y una muestra de que limitó sus poderes, oiga bien, es que no todos eran sanados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si no hubiera limitado sus poderes, hubiera sanado a todos. Pero oiga bien, se hubiera perdido, oiga bien, la misión por la que venía. Porque venía, ¿qué? A salvar a la humanidad a través de su sacrificio perfecto. Pero vamos a ver, ahí estamos. Entonces, hemos estado viendo que la kenosis se describe el acto de Dios al renunciar a sus atributos divinos y asumir la naturaleza humana en la persona de nuestro Señor Jesucristo. También, oiga bien, implica una autolimitación, una renuncia voluntaria de poder y gloria para acercarse a ¿quién? A la humanidad y experimentar la condición que humana. Entonces, oiga bien, hemos venido aprendiendo de que Jesús sintió, Jesús se entristeció, Jesús tuvo hambre, como usted y como yo. ¿Quiénes tenemos hambre? Ya más noche vamos a ir a comer a la casa, ¿verdad? Entonces, oiga bien, nos mostró la parte humana, pero también nos mostró, oiga bien, que a pesar, oiga bien, que era pecador, se mantuvo, que no era pecador, perdón, que era un hombre, se mantuvo, se sostuvo, y oiga bien, y no dejó contaminarse por las tentaciones del diablo. Eso quiere decir, oiga bien, que si usted y yo vivimos para Dios, nos santificamos para Dios, nos guardamos para Dios, oiga bien, perseveramos todos los días, no vamos a ceder ante las artimañas del enemigo. Vamos a lograr controlar, oiga bien, a través del Espíritu Santo, la parte carnal, el deseo pecaminoso de llevarle la contraria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que gobierna al creyente. Por eso dice la palabra, oiga bien, que usted y yo debemos de ser santos, porque vuestro Padre es santo. Entonces, oiga bien, esto es como el ejemplo del niño. Si el niño en su casa ve que el papá le pega a la mamá, si el niño ve que en casa el papá se echa la cerveza, si el niño ve que en casa el papá es un malcriado, ¿cómo va a salir el niño? Igual que el papá. Pero oiga bien, si yo soy un cristiano y vivo cerca de Dios, si medito en la palabra, si guardo y atesoro la palabra de Dios, si tengo mi culto racional, si tengo mi tiempo de oración, si oiga bien, si mi carne está sometida al Espíritu Santo, entonces yo voy a actuar ¿cómo? Voy a actuar como Cristo. ¿Por qué? Porque vivo una vida de acuerdo a lo que Dios ha dejado estipulado, oiga bien, en la palabra de Dios. Por eso es que yo no entiendo cómo es que la gente dice que Dios es malo. ¿Cómo es que la gente dice, oiga bien, si se habla de un Dios de amor, de misericordia, ¿por qué permite las guerras? Oiga bien, y dice la gente, ¿y por qué Dios permite que violen a los niños? ¿Y por qué Dios permite? No es que Dios lo permita. Dios ya dejó estipulado a través de la palabra que es bueno y que es malo. Usted, oiga bien, el hombre, el ser humano, sabe determinar qué es bueno y qué es malo porque Dios ya lo dejó definido. Otros se enojan porque dice que Dios solo va a salvar una parte. No, Dios ya dejó estipulado cómo va a ser la salvación del hombre. Ha dejado, oiga bien, un día para la ira sobre los que desobedecen y la ira, y el tiempo para aquellos que van a ser levantados, van a ser llevados al cielo y van a vivir una vida eterna con Dios. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué quiere el ser humano? ¿Qué quiere el ser humano? Fiesta, parranda y deschongue, eso es lo que quiere el ser humano. Y el cristiano quiere de eso también. Pero el cristiano no ha sido llamado a eso. Hemos sido llamados ¿a qué? A adorar y alabar
el nombre de Dios. Ayer estaba viendo la noticia que sale Ricky, no sé si es inteligencia artificial, pero sale Ricky Martin diciendo que ya le rindió su vida al Señor. Es más, que ya se divorció de su pareja. Y que ahora ya no le va a cantar al mundo, le va a cantar a Dios. Y que le ha entregado y rendido su vida a Dios. Solo quien lo sabe, él. ¿Por qué? Porque el único que convence de pecado y el único que le puede dar la salvación a las personas es Cristo. Y así como él pudo haberse metido con un hombre, oiga bien, muchos fuimos bolos, otros, oiga bien, fuimos tamales, no de lote, sino de que nos apropiábamos de las cosas que no eran nuestras. Otros son malcriados, otros, pero oiga bien, pero la salvación es para todos. Dios, oiga bien, salva al que mató una gallina, al que se robó una gallina, como el que ha matado 100,000. Dios lo puede salvar, porque lo que Dios está rescatando, ¿qué es? Es el alma. Este cuerpo se va a deshacer en la tierra. Entonces, oiga bien, Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que usted y yo recibiéramos salvación y vida eterna. Y dice Filipenses, en el capítulo número 2, versículos del 8 en adelante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, oiga bien, el jueves anterior estuvimos viendo, oiga bien, la existencia de Cristo en el Nuevo Testamento. Estuvimos viendo, oiga bien, cómo se desarrolló como hombre, y también empezamos a ver los nombres de Dios. ¿Quiénes se acuerdan los nombres de Dios, de Jesús, que vimos el jueves anterior? No. Primero vimos que Él es el Hijo. Después, ¿cuál vimos? Que Él es la palabra. Y después vimos que Él es el Señor. Y ahora vamos a ver, oiga bien, que Él es el Hijo del Hombre. Y Lucas dice, en el libro de Teología Sistemática, investigó la humanidad de Jesús. Este nombre le designa como participante de la naturaleza y cualidades humanas, y lo sujeta a las fragilidades del hombre. Entonces, oiga bien, no crea que, aparte de que era Dios, que era 100% Dios, oiga bien, con su divinidad limitada, sintió los golpes. Cada latigazo que lo pegaban, y oiga bien, y los huesos les desgarraban la piel de su espalda. ¿Usted cree que eso no le ardía, no le quemaba, no le dolía? Fue hombre, pues. Por eso dice, oiga bien, que limitó sus poderes al hacerse hombre. Entonces, oiga bien, Él estuvo sujeto a todas las fragilidades. ¿Usted cree que no se entristeció cuando salió de Capernaum y vio la falta de fe de todas esas personas? ¿Usted cree que Dios no se entristece cuando usted y yo somos desagradecidos? Se entristece. ¿Usted cree que a Dios no le da tristeza? Dice, les he dado algo tan grande que lo desprecian, que no lo valoran. Y aparte de eso, oiga bien, aquí tengo una bodega llena de todo lo que tengo preparado para ellos, pero no lo reciben. Aquí tengo el corazón nuevo que necesitan, aquí tengo los pies nuevos que necesitan, aquí tienen los intestinos nuevos, aquí tengo, dice el Señor, el frasco que les va a sanar del cáncer. Estamos hablando espiritualmente, hermano.
Y sin embargo, al mismo tiempo, este mismo título indica su deidad. Pues si una persona declara con énfasis, yo soy el Hijo del Hombre, la gente diría, si cualquiera lo sabe, no sos igual que nosotros, pues. Pero dice que en los labios de Jesús la expresión significaba una persona celestial que se había identificado en forma definida con la humanidad como representante y salvador. Nótese asimismo que se trata del Hijo del Hombre por excelencia y no se trata de un hijo del hombre. ¿Por qué por excelencia? Porque no tenía pecado. Y esa es la diferencia entre el Hijo del Hombre y el Hijo de un hombre. ¿Por qué? Porque era el Hijo del Hombre en base a quién? En base a María. ¿Y en base a quién? A José, que sustituía, oiga bien, a su padre, que lo sustituía, oiga bien, en la parte paterna. Pero no tenía pecado. Pero los demás sí tenían pecado. Sí tenían el pecado adentro. ¿Por qué? Porque eran procreación. Porque venían ¿de dónde? Del linaje de Adán. Entonces, oiga bien, Jesús fue hombre, pero con excelencia. ¿Por qué? Porque no habitaba ni reinaba el pecado en él. La humanidad del Hijo de Dios es verdadera, no es fingida. ¿Por qué dice que es verdadera y no fingida? Porque nos remontamos a lo que decimos hace poquito, porque sufrió. Porque cuando estaba allá en el huerto de Getsemaní, oiga bien, que dice que las gotas de su sudor eran como gotas de sangre. Oiga bien, dice, Señor, si a ti te complace que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque sabía, en su divinidad, sabía lo que ese cuerpo iba a sufrir. Si eso es como cuando a usted le dicen, el examen de ahora no va a ser escrito, va a ser verbal, va a ser oral, así que pase, los voy a ir pasando y les voy a decir 5 preguntas y me las tienen que contestar. ¿Cómo se pone usted? Una gran aflicción va. O que en la noche le diga a su papá, en la noche vamos a hablar, no digas nada. Ese cipote, hermano, pasa con dolor de estómago toda la tarde. Pasa chillando. Se mete 4 pantalones porque sabe la que le va a caer. El papá lo encuentra hasta con chumpa y sudando. Y llega el papá y le dice, te quería decir que mañana nos vamos a ir más temprano porque tengo una entrevista de trabajo en la mañana. ¿Pero qué causó en él? Aflicción va. Ahora miren, solo imagínense Jesús, en su omnisciencia sabía por lo que iba a atravesar. Sabía qué es lo que iba a vivir. Y oiga bien, y ese sufrimiento iba a ser ¿por quién? Por un mundo desagradecido. Y por cristianos desagradecidos. Pero así nos ama. Y por su misericordia es que estamos aquí, hermano. Si no, ya no estuviéramos. Allá estuviéramos en Colonia Las Cruces ya. Según los relatos de las Sagradas Escrituras, en realidad sufrió hambre, sed, cansancio, dolor y estuvo sujeto en general a las debilidades de la naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Cree que usted no fue seducido por mujeres? Si en el tiempo de Jesús, hermano, ya habían mujeres de la profesión antigua, pues. Y me imagino que han de haber sido mujeres bonitas. ¿O no? ¿Cree que no se acercaron a él maliciosamente? Pero sabía lo que venía. Sabía cuál era, oiga bien, el compromiso que había adquirido. Entonces, oiga bien, por eso Él es el Hijo del Hombre. Número 5, otro de los nombres que tenía Jesús.
el Cristo. Y este fue su título y misión oficial. La profecía, Cristo, es la palabra griega del vocablo hebreo Mesías, que significa el ungido. La palabra se deriva de la práctica de ungir con aceite como símbolo de la consagración divina al servicio. Entonces, oiga bien, el Cristo es el ungido. Entonces, oiga bien, según la palabra, usted y yo somos los pequeños Cristos. Entonces somos los pequeños ungidos, pero no somos Dios. Y allá anda una secta diciendo que como somos los pequeños ungidos, entonces nosotros podemos hacer, oiga bien, que ocurran cosas. No que Dios en su soberanía permita que sucedan. Entonces se van creando en ellos dioses chiquitos. Como todos esos que andan desatando, atando, liberando y decretando. Hermano, esos son falsos profetas. Yo decreto que... Eso es mentira, hermano. Dios lo va a bendecir bajo su soberanía. Es más, nosotros no podemos obligar a Dios a que nos dé un milagro. Él lo hace por amor. Él lo hace por misericordia. Y no es tanto por tanto que ore, por tanto que dé. No, es porque tiene misericordia. Si no, todos los ricos fueran sanos, pues. Pero los ricos, Dios les ha demostrado su poder. Ahí tiene unos grandes ricos, oiga bien, que ni todo el dinero que tiene los ha podido salvar, pues. Por eso Salomón dijo, vanidad, todo es vanidad. Nada de lo que construí, de lo que tuve, oiga bien, pudo saciarme más que Dios. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo. ¿Quién es todo? ¿Quién es? Es Cristo Jesús. Salmo 133, 2. Y dice la palabra, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿A qué se refiere ahí? Al aceite, oiga bien, con el que tomaban, y venían y tomaban a los levitas y los ungían, a los sacerdotes los ungían con aceite, y todo eso descendía sobre todo su cuerpo. Ahora, el cristiano no debe de ser ungido con aceite, porque en el momento que usted le rinde su vida al Señor, el Espíritu Santo viene sobre todo su ser, oiga bien, y nos llena de su presencia. Por eso, oiga bien que no debe de, o sea, hay gente que lo hace, pero ya no es bíblico. Porque entonces si yo vengo y empiezo a ungirlo a usted con aceite, que estoy regresando a los ritos y estoy diciendo que el Espíritu Santo no es suficiente. En el Antiguo Testamento el aceite representaba ¿el qué? El Espíritu Santo. Pero ahora, oiga bien, en el periodo de la gracia, el Espíritu Santo desciende, viene sobre aquellos, oiga bien, que deciden creer y arrepentirse y entregarle su vida al Señor. Mientras que sacerdotes y a veces profetas eran ungidos con aceite, al ser puestos en posesión de sus funciones, el título ungido fue aplicado particularmente a los reyes de Israel que gobernaban en calidad de representantes de Dios. Segunda de Samuel 1:14. Y dice la Escritura, y le dijo David, como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová. Entonces, oiga bien, ¿quién ungía al rey? No, el profeta. ¿Quién ungió a David? Fue Samuel. Entonces, oiga bien, el profeta, oiga bien, Dios le revelaba al profeta quién iba a ser el sucesor del siguiente rey. En este caso, oiga bien, Cristo es el ungido de Jehová, es el Rey de Reyes
y Señor de señores. El cumplimiento de esta profecía. Perdón, faltó esto. Pero Jesucristo es ungido por excelencia, o el Mesías o el Cristo, y sobre él se centraliza la esperanza y un verdadero reino. El cumplimiento. El cumplimiento es el testimonio consecuente del Nuevo Testamento en que Jesús afirmó ser el Mesías o Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Jesucristo fue eternamente elegido para ser el Mesías o Cristo y luego investido públicamente de su dignidad mesiánica en el Jordán. Dios Padre ungió a su Hijo con el Espíritu Santo de poder, oiga, y le susurró a los oídos el significado de su unción. En Marcos 1:11 dice la palabra, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿En qué momento se escuchó esa voz? En el momento que Jesús estaba siendo bautizado. En otras palabras, tú eres el Hijo de Jehová, cuya venida fue predicha por los profetas, y he aquí te otorgó la autoridad y el poder para tu misión, y te envió, dice, con mi bendición. Entonces, oiga bien, Jesús vino con un propósito, y el propósito era el enviado, el escogido, oiga bien, el ungido, el que iba a venir a reinar sobre la muerte. Otro de los nombres, el número 6. Hijo de David. Y esta es la línea de la genealogía real de Jesús. Este título es equivalente a Mesías, puesto que una de las cualidades importantes del Mesías era su descendencia de David. Por eso dice la profecía cuando le dice, y sobre tu descendencia no faltará rey en los cielos. La profecía, como recompensa por su fidelidad, se le prometió a David una dinastía eterna. Y eso está en 2 Samuel 7:16. Y la soberanía eterna sobre Israel le fue dada a su casa. Se trataba del pacto davídico o el pacto del trono. Y en 2 Samuel dice lo siguiente. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable, como dice, eternamente. Esa es la profecía de la parte del nombre Hijo de David. De esta fecha, date la esperanza de que viniera lo que viniera a la nación, aparecería siempre en la época establecida por Dios, un rey que pertenecería, oiga bien, a la estirpe y línea directa de David. Vamos a Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es oiga bien, quién es la vara de Isaí? Es David. ¿Y quién es el vástago que retoñará de sus raíces? Es Jesús, el Cristo. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es? Es Jesús, porque Jesús es el león de la tribu de Judá, del linaje de ¿quién? De David. El cumplimiento. Judá fue llevado cautiva y de la cautividad retornó sin monarca y sin independencia para quedar sometida, oiga bien. Y aquí están descritos todas las veces que fue cautivo. Sometida sucesivamente a Persia, a Grecia, a Egipto, a Siria. Antes que ellos, ¿quién fue? Babilonia.
Y después de un breve periodo de independencia, se sometió ¿a quién? A Roma. Durante estos siglos de sujeción a los gentiles, hubo periodos de desánimo. Cuando el pueblo miraba retrospectivamente el pasado, la antigua gloria del reino de David, y clamaba, oiga bien, y clamaba con el salmista, oiga bien, y eso lo vamos a ver en el Salmo 89, 49, y dice la palabra: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿A dónde están esas misericordias cumplidas? En Cristo Jesús. Mas nunca perdieron la esperanza. Reunidos al calor de la profecía mesiánica, fortalecieron sus corazones y esperaron pacientemente al Hijo de David. Oiga, no fueron desilusionados. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos esperaban a alguien como Herodes, en un caballo blanco, con un gran ejército detrás de él, ¿vea?, a liberarlos del yugo romano. Y cuando vieron entrarlo en un burro, ¿qué dijeron? Este no es. Y por eso dice en el Evangelio: y a lo suyo vino. Oiga, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? El cumplimiento del capítulo 3 de Génesis. Y los suyos, dice, no le recibieron. ¿Por qué no creyeron? No creyeron porque ellos, oiga bien, estaban contaminados con todos los reinados que ellos pudieron ver. Entonces, para ellos, un libertador, me imagino que debe haber sido alguien, que esperaban a alguien fornido, con unas grandes vestiduras, en un gran caballo, en un gran carruaje, ¿verdad? Así como cuando iba Faraón detrás de ellos. Me imagino que así lo esperaban. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, oiga bien, era perfecto y es perfecto para la humanidad. Y ahorita, respecto a eso, vamos a comparar Lucas 1:31 al 33 con Isaías 9, del 6 al 7. Centenares de años después que la casa de David hubiera dejado de existir, un ángel se le apareció ¿a quién? A una joven judía, y le dijo lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, oiga, no tendrá fin. Pero eso también lo profetizó Isaías en el Antiguo Testamento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Oiga, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, que dice, hará esto. Entonces, se le llamó también Hijo de David. La pregunta es, ¿cómo lo conocemos nosotros? Nosotros lo conocemos como Jesús, por su obra salvadora. El Antiguo Testamento enseña que Dios mismo es la fuente de la salvación. Es el Salvador de Israel y el libertador, oiga bien, ¿de qué? De la condenación eterna. Porque lo que condenaba al hombre, oiga bien, a través de Cristo,
fuimos libertados, oiga bien, de ese yugo del pecado. Entonces, por eso, oiga bien, es que nosotros no nos podemos sentir culpables del pasado. Yo no puedo seguir dándome contra la pared por los errores que cometí en mi pasado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya me hizo libre de ellos. Por eso, oiga bien, es que yo no tengo que caminar 20 cuadras hincado, flagelándome, porque ya Cristo sufrió por mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador de la humanidad. Liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y desde entonces en adelante Israel supo por experiencia, oiga, que Él era un Salvador. Salmo 6:4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. ¿Cuántas veces salvó Dios a Israel y siempre se fue tras dioses paganos? ¿Cuántos jueces son? Le miento si le digo el número, pero que son entre 10 a 12 jueces. Sino que alguien que me corrobore el dato ahí, pregúntale a ChatGPT. ChatGPT, dígale, ¿cuántos jueces fueron en Israel? Para eso son las herramientas, mi hermano. No para decirle, ChatGPT, hazme el hombre o la mujer ideal con la que me debo de casar. ¿Ah? ¿Cuántos fueron? 12 va. Entre ellos, oiga bien, a uno que había sido apartado para Dios, para cumplir la misión de juez. Y lo primero que hizo, ¿sabe qué fue? Se fue a acostar con una ramera. ¿Sabe quién fue, va? No, hombre, ese se casó con una ramera. No creo que... Bueno, le voy a dar una pista, le sacaron los ojos, va. Sansón. Imagine apartado, así como usted como yo, los pequeños ungidos, apartados para Dios. Oiga, ayunando todos los lunes, pero en la noche en la cena estoy hablando de la hermana. Ajá. Pues así era Sansón, apartado para Dios, y lo primero que hizo, oiga bien, fue acostarse con una prostituta. Dice, oiga bien, que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué hizo Sansón? No quiso una de la casa de él. ¿A quién fue a buscar? A Dalila fue a buscar. Me imagino que era una mujer impresionante, hermano. Ha de haber sido una mujer, como decía el pastor general, va un minuto de silencio, va. Y se le caía la gaveta viéndola, va. Y se fue a meter. ¿De dónde era Dalila? Con una de los hijos de los filisteos, hermano. ¿Y qué le pasó a Sansón? Fue burla. Todos lo agarraron de payaso y se reían de él y le decían, va pues, ¿dónde está tu fuerza pues? Porque le reveló el secreto, va. Isaías 43:3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Oiga, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Jeremías 14:8. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Desagradecido. Y quiere que le diga, no hay peor cosa que un hijo de Dios se vuelva para Egipto. Oiga bien, eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Irse a enlodar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque no va a ser fácil que vuelva.
Porque, ¿sabe por qué? Porque ella conoce la Biblia y no quiere dejar el pecado. Y la confusión que hay en su mente es que no puede jugar con Dios y venir a la iglesia y seguir ensuciándose. Cuesta que vuelvan a los pies. Pero por eso Dios dejó una parábola, la del hijo pródigo. El problema es si voy a esperar a llegar como el hijo pródigo para regresar a casa. Y fíjese que un día de estos estaba oyendo un mensaje, yo eso nunca lo había escuchado ni lo había leído. Según la costumbre, y me voy a salir un poquito, porque valdría la pena, porque la parábola del hijo pródigo que dice que cuando el papá lo vio, ¿qué hizo? Corrió hacia él. Pero según la costumbre judía, y no me puedo el nombre de la expresión, dice que cuando un hijo se iba de casa con toda la herencia, oiga, y regresaba, sabía que los ancianos del pueblo, las personas del pueblo, lo salían a encontrar y lo mataban a pedradas. Por eso dice que el papá cuando lo vio, salió corriendo. ¿Para qué? Para que vieran que no venía manchado de allá afuera. Póngale. Hace poquito le escuché un mensaje y dije, creo que hasta guardé el TikTok porque ha sido extraído de una predicación. Dije, voy a averiguar bien eso, pero en realidad tiene razón. Entonces, ¿cuánto vamos a esperar los que nos hemos alejado de Dios para volver a sus caminos? ¿Y sabe cuál es la garantía? En este caso fue su papá. En nuestro caso, ¿qué es? Es la gracia del Señor que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Cómo? No sabemos. Así que si usted tiene un hijo que se ha alejado del reino, pídale a Dios que tenga misericordia y que con poquito lo haga volver. Porque yo tengo muchos conocidos que están en el Secot y allá los está puliendo el Señor y allá los hizo volver. Bueno, no en el Secot, están en una prisión porque no son pandilleros, pero han pasado más de 2 años en un penal. Era de la única forma que pudieran volver a casa. Entonces, ¿quiere que le diga algo? ¿Para qué irnos, hermano? Por eso dice la palabra que debemos de perseverar en nuestra salvación. Y no es que la salvación se pierda, sino que Dios quiere evitarnos el sufrimiento de volver a casa. Y dice la Escritura, mas ha venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué nosotros somos adoptados? Porque el plan perfecto para Dios era ¿para quién? Para Israel. Y nosotros fuimos injertados en el olivo original, fuimos, oiga bien, recibidos en adopción, ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. Por eso es que dice la palabra que todos aquellos nacidos en Cristo Jesús somos los primogénitos ¿de qué? De la resurrección. ¿Por qué? Porque ¿quién resucitó? Cristo Jesús. Al entrar en el mundo, el Redentor recibió el nombre expresivo
de su misión suprema. Y eso lo vemos en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Oiga, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, oiga bien, hemos visto los nombres de Jesús. Cómo se dio a conocer, oiga bien, mientras estuvo en este mundo caminando como hombre. En su unión hipostática, mostrándonos siendo hombre, llevando todo el sufrimiento de un ser humano, pero también su parte divina, oiga bien, teniendo misericordia de las personas y que la gente pudiera ver que él era el Hijo de Dios a través de los milagros y prodigios que la gente pudo ver. ¿Se imagina usted viendo al paralítico que se pusiera de pie? Viendo cómo los 10 leprosos fueron sanados y que solo regresó uno. Viendo, oiga bien, cómo Dios obra a través de la fe de sus amigos cuando están bajando a su amigo para que fuera a ser sanado por Dios. O sea, imagínese esas escenas, que usted las hubiera podido presenciar ahí. Las vemos en las películas. Claro, la película nos transporta a ese momento, pero que estuviéramos en ese momento. Pero ¿sabe qué quiere que le diga algo? No hay que anhelar ese momento, sino que lo que debemos de anhelar en nuestra vida siempre es que la presencia de Dios no se vaya de nosotros, que no nos apartemos de Él, porque en Dios tenemos asegurada la victoria, porque a través de Cristo Jesús, oiga bien, usted y yo hemos sido libres de la esclavitud del pecado, y ahora podemos decir, gracias Padre, porque somos tus hijos y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te doy gracias. Gracias porque a través de este estudio, Señor, estamos aprendiendo acerca de la unión hipostática. Hemos aprendido, Señor, acerca, Padre, de tu humanidad. Hemos aprendido, Señor, cómo tú te revelaste en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con los nombres, cómo fuiste llamado, pero el mayor nombre es Jesús, que es el Salvador de la humanidad. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por darnos valor, por darnos una nueva identidad. Gracias por tus misericordias, porque se renuevan cada mañana. Ahora, Señor, terminamos orando por los enfermos. Oramos, Dios, por aquellos hermanos y hermanas que están pasando por un proceso de cáncer. Cáncer de seno, cáncer en su vientre, cáncer en el hígado, cáncer de próstata, cáncer en la piel, cáncer en los huesos, una metástasis. Señor, ten misericordia. Obra un milagro, Señor. Glorifícate en ellos. Y por fe, para gloria tuya, Señor, les declaramos sanos en esta noche. Por aquellos, Dios, que tienen problemas con sus riñones, que están pasando, Señor, por una insuficiencia renal crónica difícil. Por aquellos, Dios, que tienen una infección severa en sus vías urinarias. Por aquellos que tienen cálculos en sus riñones. Por aquellos, Dios, que la misma ciencia ya no les dé esperanza. Señor, pero en ti están esos riñones nuevos. Y clamamos y pedimos, Padre, para que les des vida. Señor, para que empiecen a funcionar sin ningún problema. Que ya no haya necesidad de una diálisis,
sino que hoy seas tú poniendo tu mano sanadora y dándole riñones nuevos. Por aquellos padres que tienen diabetes, grado 1, 2, 3, han sido diagnosticados con pie diabético. Señor, la insulina no logra bajar los niveles de azúcar. La glucosa siempre alta. Muchos, Dios, tienen problemas con su visión. Hay glaucomas, hay cegueras por la diabetes. Muchos a punto de que un dedo, un pie o una pierna será amputada, Señor, por lo delicado de la diabetes que tienen. Pero hoy, Señor, clamamos a ti para que les des un milagro sobrenatural. Y por fe, Señor, les declaramos libres de toda diabetes para honra y gloria tuya. Señor, por aquellos que tienen problemas en su corazón, arritmia, corazón grande, arterias obstruidas, muchos necesitando un marcapaso, un cateterismo, niños con soplo en su corazón, niños que no les ha cerrado, Padre, su corazoncito, pero hoy, en tu nombre, les declaramos sanos de su corazón para honra y para gloria tuya, Señor. Oramos por aquellos que tienen tumores en su cabecita, en su cerebro, coágulos de sangre por una trombosis, epilepsias, neuralgias, hidrocefalia, el parásito del cerdo. Señor, hoy oramos, clamamos y pedimos que seas tú tocándoles, sanándoles, Dios. Que seas tú obrando ese milagro, Padre. Quite esa migraña, sana esa sinusitis, sana ese problema en el oído. Pon ojos nuevos, Dios. Sana ese aparato digestivo, esos intestinos grueso, delgado, ese problema de reflujo, esas microhemorragias. Cauterízalas, Dios. Elimina esa bacteria, Helicobacter pylori, Dios, que está causando estragos. Crisis de gastritis continuamente, Señor. Por esa inflamación en las amígdalas, por esa infección severa en la garganta, por ese problema en el cuello, por ese problema en las vértebras cervicales, por esas vértebras y discos bajos, por nuestro hermano Cruz. Oramos, Dios, para que disuelvas esa hernia, Padre, que está afectando su espalda. Tócalo, sánalo, concédele, Señor, ese milagro. Sánale de su diabetes. Señor, a los que estamos acá, tócanos desde la punta del pie hasta la coronilla, Señor, y reprende toda enfermedad, reprende toda infección, toda bacteria, Padre, para honra y para gloria tuya. Señor, por nuestros seres queridos que están pasando por una enfermedad, en esta noche, en tu nombre, Padre, les declaramos sanos para honra y gloria tuya. Señor, gracias por esta hermosa noche que nos has dado, de milagros, de adoración, de paz y de enseñanza. Llévanos con bien, Señor, y que cuando tengamos la seguridad de nuestro milagro, demos testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que los que no creen puedan creer de lo que tú haces en aquellos que te buscamos en espíritu y en verdad. Señor, por los que nos ven a través de la Iglesia del Aire en esta noche, obra en aquellos hogares, Dios, así como se abrieron los cielos sobre este lugar y los milagros descendieron. También, Señor, aquellos que están a través de esta transmisión, que puedan ver tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, y que en ellos descienda ese poder, y que hayan milagros, prodigios, y que prontamente tengamos esos bellos testimonios. Guárdanos y líbranos, porque todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús amado. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Recuerden que este domingo hay Santa Cena. Bendiciones para todos. Viernes 30.
tenemos noche de fe y de milagro. Bendiciones para todos.